al libro de Jonás. Libro de Jonás, Antiguo Testamento. Después de Daniel, antes de Miqueas. El domingo pasado hablábamos sobre el llamamiento de Dios a servirlo a Él. El llamado de Dios a servirlo a Él. Estuvimos hablando acerca de Moisés, cómo Dios se acercó a Moisés, cómo lo llamó a servirlo. Y el día de hoy vamos a ver el llamamiento de Dios a otro hombre en la Escritura, esto es, a Jonás. Dios es un Dios que llama a los seres humanos a servirlo a Él. Dios nos ha llamado a todos los que estamos aquí a servirlo. Y el servirlo no implica estar detrás de un púlpito necesariamente. Las personas pueden servirlo en lo práctico, en sus hogares, en las escuelas, en el trabajo, en la calle. Todo mundo puede servir a Dios. Todo mundo puede servir a Dios, ya que si hay un llamado especial para alguien, Dios lo hará saber. Pero el servir a Dios es algo que nos corresponde a todos. Somos creados por Él, criaturas de Dios, por tanto debemos de darle a nuestro Creador la gloria, la honra, o sea, el propósito por el cual Él nos creó, Él nos hizo, es, dice la palabra en el libro de Efesios, para alabanza de su gracia. O sea, para que nosotros seamos un instrumento que lo alabe a Él, y no solamente con nuestra boca, como lo acabamos de hacer en esta alabanza en el día de hoy, sino también alabarlo a Él con nuestra vida, alabarlo a Él con una vida de obediencia a Dios, que lo ame con todo su corazón, que lo sirva, que para usted el vivir sea Cristo, que lo más importante para usted sea Jesús, extender su reino, que Jesús sea el todo de su vida. Esto es lo más importante para cada uno de los que estamos aquí. Vamos a ver en Jonás, el capítulo número 1, versículos 1 y 2. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Usted notará que cuando Dios llama a una persona a servirlo, Dios es muy claro y muy directo, para que no nos quede lugar a dudas a ninguno de nosotros acerca de lo que Dios nos pide. Aquí es muy claro el llamado, vea. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Muy claro el mensaje, muy claro el llamado y la invitación de Dios a Jonás a servirlo. Ahora, ¿qué hizo Jonás? Veamos el versículo número 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué hermosa obediencia, ¿verdad que sí? Vea cómo obedece el hombre a Dios en algunas ocasiones, que obediencia no es en lo más mínimo. Qué impresionante es ver cuando Dios llama o manda al hombre para servirlo y que el hombre haga todo lo contrario. Vemos el llamado de Dios, la indicación, el mandamiento de una manera muy clara: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Muy sencillo el llamado de Dios y el mandato de Dios a este hombre. La palabra pregonar quiere decir predicar. La palabra pregonar quiere decir alzar la voz, proclamar. Eso era lo que Dios quería que hiciera Jonás. Ve y predícale a aquella ciudad de Nínive, Jonás. Levántate y ve y hazles ver mi palabra. Predícales, Jonás. ¿Por qué les iba a predicar? Porque su maldad era muy grande. Dice la Biblia que había subido su maldad delante de Dios. Nínive era una ciudad pecadora delante de los ojos de Dios. Vemos que Jonás hace todo lo contrario en el versículo 3 que leímos. Que vemos que hizo, se levantó, pero no para servir a Dios. No se levantó para obedecerlo, sino dice la palabra de Dios que se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. A Tarsis. Pagó su pasaje y se fue. Quiso huir de la presencia de Dios. ¿Quién podrá huir de la presencia de Dios? Usted se ha preguntado eso.
¿No dice el salmista en el Salmo 139? Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si descendiere al abismo, ahí me guiará tu diestra. Señor, ¿a dónde me voy? Señor, lo oscuro y las tinieblas para ti son como de día. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Usted no puede escapar de la presencia de Dios. ¿A dónde se podrá ir? Que Dios no lo vea. A ningún lado. Y este hombre quiso huir de la presencia de Dios. Y vea lo que dice en el verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y después de la última coma en ese versículo 3 dice, lejos de la presencia de Jehová. Lejos. ¿Qué tan lejos quería huir Jonás de Dios? Mire, de Gat-Hefer, que era la tierra de Jonás, Gat-Hefer, a Nínive eran aproximadamente 800 kilómetros. De Gat-Hefer a Tarsis, que hoy en día es España, son aproximadamente 3,200 kilómetros. Él quiso agarrar la nave que se fuera más lejos. Yo creo que quizás no encontró, ¿verdad?, otro barco que fuera más lejos que a Tarsis quizás. Y dijo, yo me quiero ir lejos de la presencia de Dios, lejos, lejos. Como el hijo pródigo, ¿verdad? Que dice la Biblia que este hijo menor le pidió la herencia a su padre y salió lejos a una provincia apartada. A una provincia apartada, lejos. No crea que el hombre cuando desobedece a Dios y cuando le da la espalda a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, no crea que se desvía ahí a la vuelta de la esquina de Dios. Se va lejos de la presencia de Dios. No crea que el hombre fornicario, ¿verdad?, la mujer adúltera, el hombre que toma, el hombre que toma cosas que no son de él incluso, o sea, cuando el hombre peca contra Dios con mentiras, con enojos, con iras, no creas que te vas a unas 2, 3 cuadras de la presencia de Dios, por así decirlo. Es que me extravié un poquito, hermano. Qué ceguera, ¿verdad? En muchísimas personas. El hombre cuando se pierde, cuando le da la espalda a Dios y le da la cara al pecado, por así decirlo, se va lejos de la presencia de Dios. Lejos de la presencia de Jesucristo. No crea que el hombre como que se salpica un poquito de pecado cuando está viviendo en rebeldía hacia Dios. No, se sumerge por completo. Se sumerge. Cae bajo, como la parábola del hijo pródigo, hablando acerca de dónde saca Dios al pecador. ¿De dónde lo saca? De lo más vil, de lo más bajo. De ahí saca Dios al hombre. En este pasaje vemos a Dios mandando al hombre a hacer algo y el hombre haciendo todo lo contrario. ¿Qué hizo Dios con este hombre? Vamos a ver. Quizás ya conoce usted la historia, pero vamos a estudiarla. Capítulo 1, versículo 4 al 15. Dice así. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, por si fuera poco. Y además dice el verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. En otras palabras, ellos pensaban que no era normal lo que estaba sucediendo. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron
para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y el mar se aquietó de su furor, verso 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. ¿Qué sucede con esta historia? Permítame explicarle. Ya vimos que el llamado de Dios era muy claro para Jonás. Jonás va hacia otra dirección, como el hombre tiende a hacerlo. Dios le dice al hombre: deje su pecado, el hombre no lo deja y continúa en sus mentiras y en sus enojos, amando el mundo y las vanidades de esta tierra. Aquí vemos que Dios le dice a Jonás: Jonás, levántate y ve a Nínive y predícales, hazles oír mi palabra. Jonás se va hacia otra dirección y Dios levanta una tempestad en el mar, una gran tempestad. Parecía que la nave se partía, dice la Escritura. Dice la Biblia que los capitanes, los marineros estaban con un gran temor, espantados. Permítame decirle que no era una tempestad común y corriente, porque para que un marinero se espante no es cualquier cosa. Ellos están acostumbrados a las tempestades, ellos están acostumbrados a las mareas, ellos están acostumbrados a que se levante el mar, etcétera, y a que tengan que sacar el agua que se llega a meter a la nave. Ellos están acostumbrados a esa clase de trabajos, pero esta tempestad no era común para ellos. Ellos clamaron a sus dioses, dice la Biblia, gente que tenía otra clase de dioses en sus corazones que no era Dios. Clamaron a sus deidades, a lo que ellos pensaban que era Dios, pero obviamente no hubo respuesta. No hubo respuesta. Ellos comenzaron a vaciar la nave de cosas que había en la nave que estaban pesadas. ¿Para qué? Para que pudiera durar más tiempo la nave sin hundirse. Ellos vaciaron la nave. Jonás estaba dormido, dice la Escritura. Se baja el capitán de la nave y reprende a Jonás por dormilón. Y le dice: ponte a clamar a tu Dios, ¿qué es lo que está sucediendo, para ver si no perecemos? Después a ellos se les ocurre echar suertes. ¿Qué son las suertes? Las suertes era un sorteo en el cual se apelaba a Dios por dirección. Eran unas piedritas que las personas marcaban una de ellas, y al que le tocaba, sobre él venía la suerte. Era una manera de encomendarse a Dios, y la suerte cae sobre Jonás. En otras palabras, ¿quién era el culpable? Jonás. Jonás era el culpable, ¿verdad? Por lo cual se había levantado esa tempestad en ese barco. Dios señaló al culpable: eres tú, Jonás, eres tú. Y él lo entendió, tanto que llegó a decir después: por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él reconoció que era. Entonces, ¿qué le dicen los demás? ¿Qué vamos a hacer para que se nos aquiete el mar? Y Jonás les dice: echadme al mar y el mar se os aquietará. Y entonces los hombres pues temieron a Dios. ¿Por qué? Porque Jonás les dijo que era hebreo y que temía a Jehová, el Dios creador del cielo, de la tierra y del mar. Entonces imagínate estos marineros, ¿verdad?, que tenían problema con el mar. Vamos a echar a uno de los hijos del creador del mar al mar, pues se va a levantar en contra de nosotros con gran ira y nos va a hacer pedazos. Entonces ellos procuraron hacer y acercar la nave a tierra. No le hicieron caso a Jonás cuando Jonás les dijo: échenme al mar. No les hizo caso. Trataron de acercar la nave a tierra, pero no pudieron, porque la tempestad se levantaba más y más y más en contra de ellos. Entonces, antes de echar a Jonás al mar, ve lo que hicieron estos hombres: se pusieron a orar a Dios. Se pusieron a clamar a Dios y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Es tu hijo. No cuando lo vayamos a echar al mar, Señor, nos vayas a matar a nosotros, porque él es tu hijo. Tuvieron temor de Dios más que ni Jonás, ¿verdad? Tuvieron más temor de Dios que ni Jonás mismo, al haber desobedecido a Dios. Avientan a Jonás al mar y se aquieta el mar. Y estos hombres se convierten a Dios. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Votos quiere decir que se consagraron a Dios. Pero ahí no acaba nuestra historia. Vamos a ver qué sucede después. Capítulo 1, verso 17, dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Continuamos leyendo, capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste.
Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, o sea, las olas. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga, o sea que son hierbas marinas, se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes hasta abajo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3, versos del 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Qué nos dice el resto de la historia después de que avientan los marineros a Jonás en el mar? Se aquieta el mar, pero ahí no terminó el trato de Dios para con este hombre, sino que Dios envía un pez y se come a Jonás, ¿verdad? Imagínense un pez grande, una ballena quizás, abre su boca, ¿verdad? Y se come a Jonás. Y Jonás está en el vientre del pez. Ahí está Jonás. Dice la historia, cayó Jonás en lo profundo en medio de los mares. Y él pensó, como dice ahí, desechado soy de delante de tus ojos, me acabé. Imagínate qué esperanza tendré, ¿verdad? Adentro de un pez, adentro de una ballena. Él dijo, me acabé, desechado soy de delante de tus ojos. Se acabó Jonás, él pensó. Un gran pez se tragó a Jonás. Yo le pregunto, querido amigo, ¿qué será estar en el vientre de un pez? ¿Qué será estar, imagínese usted, en el vientre de una ballena? Póngase a pensar un poquito, ¿verdad? Imagínate nada más tu persona, ¿verdad? Adentro del vientre de una ballena. ¿Terror? Claro que tenía terror. Estaba con miedo, estaba aterrorizado Jonás, claro que estaba. Había un pánico en su corazón, él temblaba de miedo dentro del pez del animal. ¿Olor? ¿Qué olor? Imagínese el olor. Pescados, ¿verdad? Ahí, que debe haber comido la ballena, etcétera. Maloliente. No era el mejor lugar para vacacionar, ¿verdad? Y ahí estaba Jonás, ¿verdad? En el vientre del pez, aterrorizado, con un olor horrible ahí dentro del vientre de la ballena. Los órganos del pez vivo, imagínense el hombre ahí moviéndose, ¿verdad? Etcétera, dentro del vientre del pez, ¿verdad? Ahí tocando los órganos del pez, de la ballena. Tinieblas, oscuridad, claro que la había. No era un lugar así con luz, ¿verdad? Donde él podía ver todo, no. Era una verdadera pesadilla. Una verdadera pesadilla, como muy similar a lo que es, ¿verdad? A donde cae el pecador cuando no obedece a Dios en su vida, es muy similar al infierno, ¿verdad que sí? ¿Cierto, no? Desechado soy de delante de tus ojos, Señor. Me acabé. Se acabó mi vida. Una pesadilla verdadera, a donde Dios y el lugar que tiene Dios preparado para aquellos que se rebelan a su palabra y que lejos de obedecer a Dios se van por otra dirección. Muy similar. Esta pesadilla no duró ni 2 o 3 minutos, querido amigo, duró 3 días. 3 largos días. Ni hambre le daba, ¿verdad? ¿Qué hambre iba a tener Jonás ahí dentro del vientre del pez? ¿Verdad? 3 días, ha de haber dormido mucho en 3 días Jonás, tampoco. Se ha de haber sentido de lo peor, de lo más vil, de lo más horrible. 3 días entero en ese gran pez. ¿Cómo se ha de haber sentido Jonás? Imagínate la conciencia de Jonás, ¿verdad? Como cuando tú haces algo malo, ¿qué te dice? Culpable, te hace sentirte mal, incómodo. ¿Por qué? Porque sabes que hiciste algo malo. Imagínate la conciencia ahí de Jonás, rebelde, ¿verdad? Le ha de haber gritado a su corazón. Mira, por eso estás aquí, ¿verdad? ¿Qué a poco estás aquí por obediente, Jonás? ¿Qué a poco estás aquí, verdad? Porque te has portado bien, ¿verdad que no? Estás aquí por desobediente. La conciencia gritándole a Jonás, eres un rebelde, Jonás. ¿Cómo se sentía Jonás? Muy mal, muy mal. Se sentía culpable, estaba mal. Se sentía arrepentido en verdad, como usted regresará al capítulo 2, versículo 7. Aquí nos dice cómo se sentía el alma de Jonás cuando estaba dentro del vientre de ese pez. Capítulo 2, verso 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová.
cuando mi alma desfallecía en mí. No dice mi cuerpo, mi ser, o sea, yo físicamente que desfallezca por una enfermedad. No, mi alma. Cuando mi alma desfallecía en mí. ¿Cómo desfallece una persona en lo físico? Se siente mal. Siente que se muere. Quizás hay dolor, pesadumbre, etcétera. ¿Cómo se sentía el alma de Jonás? Ahí mismo dice la escritura cómo se sentía cuando mi alma desfallecía en mí. En otras palabras, cuando mi alma se sentía de lo peor, cuando mi alma desfallecía de temor, de culpabilidad, cuando ya no podía más con mi conciencia que me hacía sentirme mal por lo que yo había pecado contra Dios. Se sentía culpable, se sentía mal, estaba arrepentido. Imagínate 3 días dentro del vientre de un animal. Nada más imagínate tú. Y la conciencia al rojo vivo, culpable. Es por ti. Por tu desobediencia que estás aquí. Imagínate la conciencia de ese hombre, haciéndolo pedazos en gran manera. Mas hay algo muy hermoso que sucede aquí. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando me sentía de lo peor, cuando mi alma desfallecía, yo me sentía de lo más miserable y mi pecado estaba delante de mis ojos, como dice ahí el Salmo 51, ¿verdad? Acerca del pecado, etcétera. Cuando me sentía mal en mi corazón, me acordé de Jehová, me acordé de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando me sentía culpable, pecador, desobediente y rebelde, le pedí perdón a Dios, me acordé que es un Dios bueno y misericordioso. Me acordé de Dios. Hoy en día le decimos a la gente, acuérdese de Dios, busque a Dios. Hay quienes buscan y hay quienes no buscan, pero busque a Dios. Póngase a cuentas con Jesucristo, póngase a cuentas con Dios en su vida, búsquelo, acuérdese de Él. Haga memoria de Dios en su vida, de la gran necesidad que tiene usted en su corazón de Dios. Tu alma lo necesita. Acuérdese de Dios. ¿De qué manera se acordó Jonás de Dios? Para pedirle perdón. Señor, perdóname. Y luego dice en el verso 7, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando Dios ve a este hombre arrepentido, no solamente trató con él por medio de la tempestad, como que no le había hecho mucho, ¿verdad? La tempestad a Jonás, tanto que estaba bien dormido. Dice Dios, no, necesita un trato más fuerte. La tempestad, ¿verdad? Como que no lo espanta, ¿verdad? Lo avientan y le prepara el pez y dice, ahora sí vamos a tratar con este hombre, para doblegar su corazón, doblegar la dureza, ¿verdad? De ese hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me ceda su voluntad a mí. Y ahí estaba Dios tratando con ese hombre. No duró un día en el vientre de ese pez, 3 días. 3 días. Y el hombre cuando ya dice, mi alma desfallecía, cuando ya no aguantaba más, me acordé de Jehová, me acordé de Dios. Le dije, Señor, ten misericordia de mí. Y vea lo bueno que es Dios. Cuando el hombre se arrepiente, Dios lo perdona. Y mi oración llegó hasta ti. Me oíste, Señor. Le vino una paz grande en su alma por el perdón de parte de Dios a su vida. Después de que Dios lo perdona, manda al pez vomitar a Jonás en tierra, como dice ahí, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué alivio, ¿verdad? ¿Cierto o no? Cae Jonás ahí en la arena, ¿verdad? Ya ahí en la playa, tranquilo, ¿verdad? Ya sin la pesadilla que había estado viviendo y su alma que desfallecía en gran manera. Hubo paz, hubo tranquilidad en su propio corazón. Muy similar sucede a las personas cuando Dios las perdona. Viene paz, viene alivio en el corazón de los seres humanos cuando Dios perdona tus pecados. Se acaba la tempestad, se acaba ese pez que te trae dentro, por así decirlo, dándote una vida terrible en esta tierra. Y cuando caes a tierra, por así decirlo, ilustrándolo en esta historia, tu alma descansa de haber desobedecido a Dios y de la culpabilidad de la conciencia. Jonás, agradecido con Dios, le dice en el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Por qué cree que alabamos a Dios?
Le ofrecemos a Dios sacrificios de alabanza en gratitud por lo bueno que Él fue con nosotros. Te voy a ofrecer sacrificios. Pagaré lo que prometí. Mi salvación, la salvación es de Jehová, dice la Escritura. Él reconocía a quien lo había salvado de su pecado y de ese gran pez que lo había comido. Después Dios le vuelve a decir a Jonás que vaya a Nínive, y esta vez Jonás sí obedece. Capítulo 3, verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. ¿Obedeció o no obedeció? Sí obedeció. ¿Aprendió? Más bien dicho, ¿o no aprendió? Sí aprendió. Obedeció, terminó doblegando su voluntad a Dios, diciendo: Señor, aquí estoy. Pagaré lo que prometí. Tú mereces obediencia. Aquí estoy, Señor. Tú eres digno de ser servido. Tú eres digno, Señor, de que te obedezca. Pagaré mis votos. Pagaré lo que prometí. Sirve a Dios, querido amigo. Sírvalo. Sirva a Jesús. ¿Qué sucedió con Nínive? Vamos a ver qué sucedió con Nínive. Verso 4, el capítulo 3, verso 4. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Cilicio era como una ropa rasposa que se ponían ellos en el Antiguo Testamento como para causar dolor a la carne, como una aflicción, como una manera de decir: me siento mal por dentro. Cilicio. Se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, otra manera de cómo ellos tendían a humillarse. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Rapiña nos habla de un carácter violento y agresivo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto era lo que estaba Jonás deteniendo cuando se fue hacia otra dirección, la salvación de estas almas. Lo mismo sucede con toda persona, ¿verdad? Cuando no obedece a Dios en su propia vida, que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, está deteniendo la extensión del reino de Dios en su familia. Está deteniendo la extensión del reino de Dios en su escuela o en su trabajo. Está deteniendo el reino de Dios en su colonia, en la calle, etcétera. Lo mismo que hacía Jonás. Pasaban los días y la gente seguía sin arrepentirse de su pecado. ¿Cuándo? Cuando la persona no obedece a Dios. Cuando la persona no obedece a Dios, se cierran los cielos para nuestros hogares, para nuestras casas, para la gente que nos rodea. O sea, no hay bendición de Dios. El pecado permanece, el pecado prevalece, como prevalecía en la ciudad de Nínive el pecado. Dios había anunciado, ¿verdad?, que de aquí a 40 días Nínive sería destruida. Iba a ser destruida. ¿Por qué? Porque Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Y la gente que vive a nuestro alrededor también trae una sentencia de juicio de parte de Dios, querido amigo. Tu familia, la gente que te rodea, o sea, es gente que trae un juicio de Dios y que Dios va a juzgar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Dios no hace acepción de personas. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino, dice la Biblia. Equidad. Él juzga con justicia. Él no hace acepción de personas. Y si la gente que me rodea está mal con Dios, están como con Nínive, en pecado y en maldad, ¿qué tanto tendré que ver yo si no estoy obedeciendo a Dios o si lo estoy obedeciendo? ¿Qué tanto tendré yo que ver que mis hijos sean cristianos o no sean cristianos? Si yo estoy obedeciendo o no a Dios. Claro que tiene que ver.
Claro que tiene que ver. Que la gente no se salve porque no se le predica con una actitud de obediencia a Dios. Dios no respalda el evangelismo de la persona, al menos que se le obedezca de todo corazón a Dios. Pero la persona es responsable. Se nos está hundiendo una ciudad en el pecado aquí en Querétaro, ¿cierto, no? Grande en extremo. Sí tenemos que ver. Sí tenemos que ver. Cuando no se obedece a Dios, se detiene la bendición de Dios para con la gente que nos rodea. Mas cuando se obedece, cae la bendición, la gente se arrepiente. Con esta historia podemos ver cómo Dios puede, por así decirlo, mover mar y tierra para que se lleven a cabo sus propósitos en este mundo. Dios tenía un propósito y tenía un plan, que se le predicara a la gente de Nínive, y lo llevó a cabo. Dios mete su mano de una manera fuerte para tratar con nuestras vidas, con tal de que se lleven a cabo los propósitos de Dios en nuestras personas. Cómo Dios, por medio de su providencia, como lo podemos ver aquí, por medio de su Espíritu Santo y de una manera sobrenatural, se esfuerza, lucha para que el hombre le obedezca, para doblegar la dureza del corazón de una persona que se revela a su palabra. Cómo Dios mueve mar y tierra, cómo prepara un pez, cómo le hace la vida difícil a ese hombre. ¿Para qué? Para que comience él a acordarse de Dios y pueda decir: me acordé de Jehová cuando mi alma desfallecía en mí. ¿Verdad que Dios aprieta, hermano, o no aprieta? ¿Verdad que Dios aprieta, querido amigo que me está escuchando? Claro que aprieta. Y mientras más apriete mejor, ¿cierto o no? Porque más rápido el hombre voltea hacia arriba. El hombre no está acostumbrado a voltear hacia arriba, a voltear hacia Dios, cuando no toca suelo, ¿verdad? Disculpará mi expresión, pero es así. Mientras el hombre no toca suelo y no es humillado por Dios, no sabe voltear hacia arriba. El hombre es altivo, el hombre es soberbio, el hombre es orgulloso. Y si Dios no lo quebranta, el hombre no voltea hacia arriba. Bien dice el libro de Proverbios que antes del quebrantamiento, ¿verdad? Es el espíritu, la altivez de espíritu, dice. Antes de la humillación, del quebrantamiento, es la altivez de espíritu. Antes de que Dios te quebrante, el corazón está ensoberbecido delante de Dios. La persona hace según su voluntad, hace lo que quiere, y habla como quiere, vive como él quiere, no considera a Dios en su vida. La Biblia es hecha a un lado, un cero a la izquierda, la oración también. La persona vive conforme a su propia voluntad, aunque tenga religión. Hay muchísimas personas que tienen religión, pero que no obedecen a Dios. No son cristianos, no lo son, no lo son. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que obedece. Ese es el Hijo de Dios, esa es la hija de Dios, el que obedece a Dios, el que lo toma en cuenta, no el que echa sus palabras a sus espaldas, como dice ahí el libro de los Salmos, sino aquel que la pone por obra y que obedece a Dios. Que si dice Dios: levántate y ve a Nínive, yo me levanto y voy a Nínive. Que si me dice Dios: arrepentíos, yo me arrepiento. Que si dice Dios: huid de la fornicación, yo huyo de la fornicación. Que si dice Dios: deje el hombre de hacer lo malo, yo dejo de hacer lo malo. Eso es obediencia a Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Yo no amo al mundo, total. ¿Por qué? Porque la Biblia lo prohíbe. Y si el amor del Padre no está en mí, ¿qué va a estar entonces? Ahí mismo te dice la Biblia que los que aman el mundo tienen una enemistad contra Dios. Son enemigos de Dios. Los que aman las diversiones, los placeres de este mundo, temporales, pecaminosos, etcétera, o sea, es una enemistad contra Dios. Entonces, si Dios manda, obedezca. Yo obedezco. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él me hizo. Yo no me hice a mí mismo. Usted no se hizo a sí mismo. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él merece obediencia. Él merece obediencia. ¿Qué más vemos por medio de esta historia? Que cuando no se obedece a Dios, querido amigo, no tarda Dios en levantar la tempestad.
¿verdad? ¿Cierto o no? No tarda Dios en levantar una tempestad a tu alrededor, ¿verdad que sí? Y una tempestad grande en extremo, que parece que la nave se parte, o sea, como que se parte tu vida, como que se parte tu cabeza, tu mente, tus pensamientos, como que tu mente viene a ser, ¿verdad? Como un tiro al blanco del enemigo, del diablo, o sea, que está continuamente oprimiendo tu mente, con malos pensamientos hacia la gente, pensando mal de medias mil personas, de tu esposo, de los vecinos, de la vecina, de tus padres, de tus hermanas, de tu suegra, de tu suegro, de tus cuñados. Tu mente viene a ser una tempestad. De todo mundo desconfías, ¿cierto, no? A todo mundo, ¿verdad? Estás pensando mal de ellos. Una tempestad. En lugar de que haya tranquilidad en tu mente, no. En lugar de que pienses, no, pues pensar bien de la gente, ¿verdad? Pues, ¿verdad? No conoce a Dios, ten misericordia de ella, Señor. ¿Cuál? Ten misericordia de ella, ¿verdad? Luego comienzan los pensamientos amargos, ¿verdad? De enemistad, ¿y quién se cree ella? Y tu mente, ¿verdad? Viene a ser como una batalla, en campo de batalla, ¿cierto, no? Así es como es la mente. Y aparte que vienen toda clase de tentaciones de parte del diablo a tu vida. Ataques, sueños terribles, espantosos, o sea, vienen pesadillas horribles, de que sientes de que te están, ¿verdad? Correteando y que te clavan ahí cuchillos y cuanto más. Es horrible lo que la gente llega a contar acerca de cómo sufre y padece en esa tempestad. Y pero pesadillas continuas, seguidas y horribles. No me diga que es una tranquilidad y es una bonanza ese mar. No es una bonanza, no es algo tranquilo. Es una tempestad que siente que parte el alma. ¿Por qué cree que la gente se quita la vida en esta tierra? Porque así está la tempestad en sus almas. Así está la tempestad en sus mentes, deprimidos terriblemente delante de los ojos de Dios. ¿Por qué cree que la gente se va y se mete a la droga y al alcohol? ¿Por qué? Porque sus casas son una felicidad. No, querido amigo, porque sus casas son un barco de tempestad, gritos, insultos, adulterios, golpes, les pegan con los cables de la luz a los muchachos, o sea, terrible, los meten y los castigan en los closets, si es que no tienen un padre violador, ¿verdad? Si es que no tienen un tío violador, si es que no tienen primos violadores ahí en la casa, olvídese, o sea, tempestades horribles y espantosas, es lo que se está viviendo hoy en día en este mundo. ¿Por qué? Porque no se está obedeciendo a Dios. Vea el fruto de la rebeldía y de la desobediencia a Dios. Nada más observemos para cualquier lado que usted voltee, para donde quiera, su misma colonia, si no es que su misma casa. Una misma tempestad de arranques de ira, de malas caras, malas contestaciones, asperezas de parte del marido a la mujer, malas contestaciones y manera de responder de parte de los hijos a sus padres, pleitos entre hermanos. No, es una tempestad terrible la que hay en los hogares hoy en día. ¿O no es cierto? Espantosa. ¿Y por qué razón es esto? ¿No dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará? Claro. ¿Por qué se está cosechando la tempestad? Ahí mismo, ellos mismos sabían, ¿por qué nos está viniendo este mal? Vamos a echar suertes, ¿verdad? ¿Por quién está viniendo esta tempestad tan horrible? ¿No es normal? Y Dios señaló hacia Jonás. ¿No caerá la pedrita marcada hacia ti el día de hoy? ¿Cierto? ¿No caerá esa piedrita marcada hacia tu vida? Señalando Dios, ¿verdad? Hacia ahí. Mira, tú eres el causante, como dijo Jonás, ¿verdad? Como les dijo. Porque por mi causa, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿No habrá tempestad en tu hogar por causa tuya? Eso sucede. Estamos estudiando la Biblia. No sé si me entiende. No la vaya a tomar personal conmigo. Simplemente estamos estudiando la Escritura, la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Que cuando el hombre no obedece a Dios, esto es lo que sucede en la vida de la persona. Afecta, así como Jonás afectó a esos marineros, ¿verdad? Y los espantó terriblemente. Ya se partía la nave casi, perdieron los enseres ellos también. ¿Cuántas pérdidas no hay, cierto no, cuando hay desobediencia a Dios? ¿Cuántos hogares partidos, hechos pedazos, porque no se está obedeciendo a Dios en sus vidas? Muchísimos hogares, la gran mayoría de ellos. Naves que se parten, gritos, insultos, groserías, la cerveza, el cigarro, la droga, las faltas de respeto y de amor los unos a los otros. Naves que se parten, ¿verdad que sí?
Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Se levanta la tempestad. ¿Qué más? Dios tenía preparado para Jonás un pez que lo tragase. Salió de una para entrar a otra peor, ¿verdad que sí? La tempestad, pues imagínate, terrible, en gran manera. Luego cae al mar, las olas como estaban, sentía que se ahogaba, lo agarra un pez y se lo come. Para acabarla, por así decirlo, ¿verdad? ¿Verdad? Para que estuviera peor todavía la situación, en contra de su propia alma, de su propia vida. Mira, Jonás, lo que tengo preparado para ti. Era Dios el que lo tenía preparado. Porque hay gente que le echa la culpa al diablo. Ah, el diablo, que quién sabe qué, mire cómo me está yendo. No, ¿cuál diablo? ¿Verdad? A lo mejor es Dios mismo que tiene preparado ese pez para usted y que le está yendo re mal, ¿verdad? Que le está yendo re mal por donde quiera que vaya, ¿verdad? En el trabajo, en lo económico, con enfermedades, con problemas en casa, con hijos, ¿verdad? Rebeldes, con un esposo inconverso, con una mujer, etcétera. O sea, los problemas ahí están. Pero querido amigo, ¿será el diablo verdaderamente el que está causando todo eso? ¿O la misma causa de desobediencia y fruto de una desobediencia a Dios, y que Dios tiene preparado ese pez? ¿Para qué? Para apretar en contra de su vida, para ver si así se acuerda de Jehová, para ver si así dice: Señor, eres tú, Señor, el que me está tratando, el que me está como ahorillando, ¿verdad? Así que te comienza Dios, ¿verdad?, a poner trabas. ¿Para qué? Para ver si así doblega el hombre el corazón y se rinde a Dios para servirlo, amarlo y obedecerlo. Luego, en medio de esa tempestad, qué triste es ver a la gente, ¿verdad? Como Jonás, que está en la situación moviéndose bien fea y bien espantosa en su propia casa y aún en su propia vida, y Jonás dormido. Estaba dormido Jonás, ¿verdad? Los marineros estaban ahí espantados y todo, espantados, y el hombre dormido. Se acerca el capitán y lo regaña, ¿verdad? Le dice: dormilón, ¿qué tienes que estar haciendo aquí, verdad? Ponte a clamar a tu Dios. Y hoy en día vemos también a la misma gente de la misma manera, con problemas terribles en sus vidas, pero durmiendo en lo espiritual. Y así vemos a varios de los presentes, con amor y respeto se los digo. A veces se preocupa más uno por el alma de los presentes que ni ellos mismos por su propia vida. Es que mira el pecado, mira, busca a Dios así, busca a Dios asá. Deja la amargura, tu rencor y resentimiento que tienes hacia X o tal persona. Mira, busca a Dios. Y no, como dormidos en lo espiritual. Como por algo dice la Escritura: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Querido amigo, ¿qué más quisiera? Que todos, como decía el apóstol Pablo, conocieran a Dios. Que todos conocieran a Jesús. Que todos salieran, como salió Jonás de ese vientre del pez, a tierra, en paz en tu alma, después del conflicto, de la tempestad y de estar dentro de ese pez, a una vida de paz y de tranquilidad en tu alma. Abra sus ojos a lo espiritual. No se conforme con lo que sus ojos ven, que el hombre se acostumbra nada más a andar por lo que uno ve, por lo que uno toca. Mi casa, mi carro, mi trabajo, el dinero, mi familia. Vaya y vea más allá. Hay un reino eterno, con Dios o sin Dios, y usted va a estar en uno de esos dos lugares. Piensa en esto. No es cualquier cosa esta vida. Ahorita estamos, mañana quién sabe. Qué hermoso es ver cómo Dios trató con Jonás, cómo después de levantar esa tempestad tan grande, lo pesca una ballena, se lo come. Está Jonás en el vientre del animal. Terrible lugar para estar un hombre. La convicción de pecados era muy evidente en su vida. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Él se sentía mal, se sentía pecador, se sentía rebelde delante de los ojos de Dios. Le pide perdón a Dios. Esa convicción de pecados, querido amigo, el sentirte mal y culpable por no haber obedecido a Dios. Él se sentía mal y culpable en el vientre de ese pez porque no estaba obedeciendo a Dios en su vida. Por no haberlo obedecido, le vino culpabilidad,
en su conciencia, en su corazón, por haber ofendido a Dios, por no haberlo obedecido. Se arrepiente. Por eso dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Se acercó a Dios. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo y Dios lo perdona. Tu oración puede llegar a Dios también, si tan solo hay un arrepentimiento profundo y verdadero en el corazón de la persona. Dios lo perdona. ¿Y qué vemos con Jonás? Después de que cae a tierra, se acerca a Dios y le dice, levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella. Inmediatamente se levanta Jonás a obedecer a Dios, ya con otra actitud en su corazón. Obedeció. Aquí es importante entender y ubicarnos, cada uno de los presentes, en dónde estamos en esta historia. Por ejemplo, la palabra de Dios vino a Jonás para que Jonás la obedeciera. ¿Estamos ubicados en esta primera parte, si se está obedeciendo a Dios o no? ¿Estás obedeciendo a Dios? Todo lo que tú entiendes que Dios te pide, que tienes que hacer, que tienes que dejar, ¿ya lo dejaste? Cuando no se hace esto, luego se levanta la tempestad, ¿verdad que sí? Problemas con la esposa, con los hijos, el marido, etcétera, etcétera, etcétera. Se levanta la tempestad increíble, en verdad que se levanta. Y ahí están los problemas que no faltan por todos lados, espantosos. O quizás estará usted, ¿verdad?, en esa convicción de pecados, verdaderamente sintiéndose mal. Pudiera haber gente en medio de nosotros que sienta su alma que desfallece delante de los ojos de Dios, que siente que su alma está mal, en una condición mal, espiritualmente hablando, buscando a Dios, que te sientes culpable por el pecado, que te sientes mal delante de los ojos de Dios por no haberle obedecido, por haber vivido no una vida agradable a Él. Y quizás estén aquellas personas también que estén caminando en obediencia, predicando la palabra de Dios como lo hizo Jonás en Nínive. ¿En dónde nos encontramos usted y yo? Es importante ubicarnos en esta historia. ¿Hay obediencia a la palabra de Dios o no la hay? ¿Estoy guardando su palabra, amándolo a Él, guardando sus mandamientos? ¿Todo lo que Dios me pide lo estoy haciendo? ¡Qué hermoso! Adelante, predique el evangelio para que las almas se salven. Si hay una obediencia a Dios de corazón, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Que su luz resplandezca, que la sal sazone, que la lámpara no se ponga, ¿verdad?, debajo de una almud, ahí de un mueble, sino que se ponga en el candelero arriba para alumbrar a todos los que están en casa. Que se alumbre vuestra luz delante de los hombres. Obedezca a Dios, predique el evangelio, sírvalo, gane almas, hermano. Se está perdiendo una ciudad entera y usted tiene las buenas nuevas para predicar el evangelio, para que la gente se salve. Si está usted obedeciendo a Dios, predicando en el Espíritu Santo, en amor a Dios, en amor a las almas, con oraciones quebrantadas delante de Dios por la gente que se pierde. Señor, permíteme servirte, quiero servirte, Señor. Y lo está sirviendo la persona. Eso es verdadero cristianismo. Lo sirve con una vida de obediencia a Dios, y aparte de que predica el evangelio. Si así estás tú, gloria a Dios. O a lo mejor conociste a Dios, a lo mejor sí experimentaste el perdón de Dios, a lo mejor cuando tu alma desfallecía en ti te acordaste de Jehová y Dios te perdonó, pero ahorita ya no estás avivado en tu corazón por Jesús. A lo mejor caíste en una terrible tibieza, a lo mejor tu alma se entibió, a lo mejor ya no tienes el fuego por las almas, ni por Jesús, ni por la extensión de su reino, a lo mejor. Pero una u otra, tienes que obedecer a Dios y arrepentirte de la tibieza, si es que tú lo llegaste a conocer. Pero si no lo has llegado a conocer, bueno, pues entonces tiene que comenzar la persona por este punto número 1, obedecer a Dios. Levántate, como le dijo Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive. Ya levántate. ¿Levántate de qué? De estar en el suelo espiritualmente hablando.
Levántate de no estar agradando a Dios con la manera de vivir. Levántate, sacúdete del polvo. ¿Por qué? Porque no es agradable vivir una vida de desobediencia a Dios. No es agradable. La tempestad ahí está delante de nosotros, querido amigo. Y aunque usted pueda decir digamos, bueno, pues a mí no me está yendo mal en el trabajo, yo no tengo enfermedades, yo no tengo, ¿verdad?, problemas de gritos, ni de groserías, ni de borracheras, ni de violaciones, ni nada por el estilo. ¡Qué bueno! Pero ¿y la tempestad de tu mente y de tu alma? Aunque no haya pecados escandalosos y moralmente hablando, de alguna manera esté la tempestad media tranquila, por así decirlo, en lo externo, en tu propia casa, y tu mente y tu alma. Y ese hueco que no puedes ocultar ni llenar con nada, ¿no es una tempestad? El vacío, la insatisfacción y la falta de felicidad verdadera en el alma de las personas, ¿no es una tempestad? El llenarte del mundo y que el mundo no te llene, ¿no es una tempestad? ¿No es una insatisfacción? ¿No es algo terrible a tu corazón que nada te pueda llenar en este mundo? Claro que es una tempestad. Abre los ojos a ella. Es una terrible tempestad. Entonces no se deje ir por el lado de que mientras no haya cosas escandalosas a su alrededor, problemas de golpes, que el marido la golpee y cosas así por el estilo, y quizás no hay nada de eso. Pero ¿y lo otro? Y esa alma que casi se parte de desesperación, de malos pensamientos y de depresiones, que te sientes solo, que no puedes estar solo un rato porque inmediatamente te sientes con miedo y temores a tu alrededor. Necesitas estar con alguien de compañía junto a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás mal, porque tu alma no está llena de Jesús. ¿Esa no es una tempestad? Claro que la es, claro que la es. También siente el alma que se parte cuando no es feliz. ¿Cierto o no es cierto? Y aquellas personas que sienten que su alma desfallece, estás a un paso del perdón, querido amigo. Te animo a que continúes en tu arrepentimiento, a que le pidas a Dios que así como se siente tu alma que desfallece, siento dolor, siento, Señor, vergüenza por mi pecado, me siento mal, siento que te he ofendido mucho, me siento culpable, te estoy buscando, me humillo, oro, busco tu rostro, busco el perdón, leo la escritura, paso tiempo considerable de oración a ti, Señor. Me acordé de Jehová, me acuerdo de Dios antes de salir de la casa, me acuerdo de Dios antes de volverme a dormir, me acuerdo de Dios durante el día para no pecar contra Él, me acuerdo de Dios para derramar mi alma delante de Él que desfallece. Oh, querido amigo, cuando el Espíritu Santo está sobre la vida de una persona, el alma siente que desfallece delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo señala el pecado, la maldad, las malas acciones y las malas obras de las personas, no se siente la persona de lo más feliz del mundo, por así decirlo. Como platicaba con una persona en esta mañana y me decía de cómo se sentía esta joven acerca de tener, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo en ella. Esta mujer está buscando su salvación, está buscando su perdón, incluso, ¿verdad?, por medio de las vacaciones y cuanto más familia en mi casa y todo esto y aquello, como que no me podía meter a orar como yo quería, pero ahora lo quiero retomar y me siento mal y me vienen a la mente las cosas que yo hice en el pasado, pero ¿sabe una cosa?, me decía, al mismo tiempo me vino una felicidad muy grande. ¿Por qué? Porque es Dios el que me está trayendo todo esto y ella entiende que es Dios el que la quiere perdonar. Por un lado corta a Dios, pero por otro lado también consuela de alguna manera, diciendo, por ahí vas, es para bien. Él hace la llaga, pero Él también la sana. Cuando mi alma desfallecía en mí, no te va a dejar Dios con el alma desfallecida. Querido amigo, consuelo para su alma, no te va a dejar Dios con el alma desfallecida. Cuando te acuerdes de Dios y que te llegue el pecado, ¿verdad?, hasta la coronilla, y que ya entiendas y veas la gravedad de tu maldad y te arrepientas, entonces vas a decir como Jonás, y mi oración llegó hasta ti, aleluya, a tu santo templo, Señor, hasta tu divino trono, hasta allá llegó mi oración. Y ahora lo alaba Jonás, te alabaré, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, la salvación es de Jehová, te vas a levantar del piso y vas a decir aleluya,
Bendito sea Dios, ya me perdonó. Es hermoso ver a la gente, o sea, cuando Dios les perdona sus pecados, ves su rostro, ¿verdad? Cómo radia, ¿verdad? De una felicidad hermosísima. La salvación es de Jehová, Jesús me salvó. Su sacrificio en la cruz por mí, hermano. Yo entendí mi pecado y mi maldad, pero al mismo tiempo también entendí que Él había muerto por mis pecados. Su amor, lo amo tanto, estoy tan agradecido con Él, etcétera, etcétera. No los callas. Están felices, contentos, llenos de agradecimiento por lo que Jesús hizo por ellos. La salvación es de Jehová. Y lo alaban. Tú los ves en la alabanza bien metidos. Y quizás llegas tú a la congregación y ves a la gente que se mete con Jesús y tú no te puedes meter igual. ¿Por qué? Porque aquí dice que yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios después de que Dios te perdona. Si tú supieras lo que hay dentro de un cristiano cuando alaba a su Dios, un agradecimiento a Dios muy grande por lo que Jesús hizo por él al haberlo perdonado, cuando su alma desfallecía en él y que se acordó de Dios y que su oración fue oída en su santo templo. Es hermoso. De ahí en adelante se levanta la persona a predicar el evangelio como Jonás. Y la gente se comienza a arrepentir. Y de repente aquella persona, aquella familiar que no quiere nada con Dios, ¡pum!, ya te das cuenta que tu hermano o tu hermana se interesa en Dios. Y ya te das cuenta que papá ya como que comienza ahí ya no a pagar los cassettes, sino que ya los deja un poquito más. Y luego ya te das cuenta, ¿verdad?, de que la persona ya quiere asistir a la congregación. Como una persona, ¿verdad?, el domingo pasado se me acercaba y estaba feliz esta mujer, ¿verdad?, porque había tenido una libertad muy hermosa en su alma de parte de Dios y el marido veía el testimonio de ella en su propio hogar. ¿Cómo vas a poder esconderlo, verdad? No se pone debajo de un almud, se pone arriba en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. ¿Cómo vas a poder esconder, verdad, que Dios te salvó? De ninguna manera lo puedes esconder. No lo puedes esconder. No lo puedes esconder. Y me dice, ahora ya mi marido quiere venir. Ya quiere venir, va a venir el domingo que viene. Fíjate qué hermoso, por el testimonio, ¿verdad?, de una mujer que se convirtió, de una mujer que está buscando a Dios, ¿verdad?, un ejemplo en su casa, en su hogar, para con la gente que le rodea. No lo puedes esconder. Y la gente se levanta y se pone a predicar el evangelio a la gente que le rodea. Y ve a su familia, y ve a sus hermanos, a su madre, a su padre, a sus hijos, etcétera, y les habla de Jesús. Vamos a buscar a Dios. Dejen su pecado. Mira, esto no sirve. Mira, esto en lo que pasas tanto tiempo, no sirve para nada. Mira, aquello tampoco sirve para nada, no beneficia a tu alma en lo más mínimo. Busca a Jesús. Busca a Dios, dicen. Predican a Dios. Predican su palabra en medio de la gente que ha pecado contra Dios como Nínive. Y así como Nínive se arrepintió, también se comienza a arrepentir la gente a tu alrededor. Pero ¿en dónde se ubica usted? Regresamos a nuestra pregunta del estudio. No podemos dejar pasar un estudio sin una aplicación. ¿En dónde se ubica usted? ¿Se ubica como Jonás predicando el evangelio lleno del Espíritu Santo? Después de haber recibido el perdón y la salvación de tus pecados, ¿te ubicas ahí con un corazón lleno de Dios, amándolo a Él con todo tu corazón, alma, mente y fuerza hacia tu prójimo? Si no te ubicas ahí, quizás te ubicas en una convicción de pecados como estaba Jonás en medio de ese pez, cuando mi alma desfallecía en mí. Dolor, desfallecimiento en tu alma, en lo espiritual, por tu condición espiritual, oraciones a Dios, rogando a Dios misericordia. Aquí Jonás ya no practicaba el pecado. Cuando su alma desfallecía en él, o sea, no estaba ahí viendo la tele, no estaba ahí, ¿verdad?, Jonás practicando ninguna maldad, ni robando, ni cometiendo ningún pecado delante de los ojos de Dios, ¿verdad que no? O sea, Jonás aquí ya estaba arrepentido. Cuando mi alma desfallecía en mí, cuando me sentía mal, que ya no sabía y que no quería saber nada del pecado, como aquel hombre publicano que se acercó al templo en aquella parábola y golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí, pecador, sé propicio, acuérdate de mí, Señor. Ahí la persona no quiere saber nada de la maldad, le saca la vuelta al pecado. Vienen los amigos a quererlos sonsacar, ¿verdad? No, yo no quiero nada con ustedes. O sea, ya tiene valor para darle la espalda al pecado y a la maldad. Sabe decir no a lo que ofende a Dios. Sabe decir no. Ese es un estado de arrepentido. ¿Se ubica usted en ese estado?
O quizás se ubica usted, ¿verdad?, en un estado donde hay tempestad, pero el alma duerme como Jonás. No hay un despertamiento total en el alma de la persona, en usted, para buscar a Dios. Como que hay ligereza, luego sí oro y luego no. Luego sí leo la Biblia, luego no leo la Biblia. Luego como que no busco a Dios con desesperación y una humillación verdadera. O sea, no me aparto del pecado. O sea, está durmiendo la persona en medio de la tempestad. Los otros, ¿verdad?, todos espantados, ¿verdad? La gente, ¿verdad?, espantada, y Jonás no. Y está la tempestad a su alrededor, en su propia mente, en su propia alma, el vacío, la soledad, etcétera. Problemas alrededor de la persona, y aún así no se acuerda de Jehová. ¿En dónde se ubica usted en este estudio? Querido amigo, el llamado de Dios a Jonás terminó en una bendición muy hermosa para gente que no le conocía a Dios, como era la ciudad de Nínive. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor. Es importante que lo entendamos. Es un Dios bueno, un Dios de amor que anhela bendecirle a usted de la mejor manera posible. Una bendición gigante. Cuando se le obedece a Dios, usted será el primer beneficiado. Y después su familia. Y después las personas con las que usted convive en el trabajo, en la calle, en la escuela, etcétera. El obedecer a Dios implica bendición para usted y para los suyos. No es para causarnos un mal, sino para causarnos un bien a la necesidad que Dios ve a tu alrededor, y también para hacerte un bien a tu propia vida. Dios es bueno. Dios es bueno. Y toda esta bendición radica en lo siguiente: en obedecer a Dios. Si usted se decide en obedecer a Dios, va a venir toda esta bendición de la que estamos estudiando en esta noche. Todo el fruto de tempestad que se levanta a tu alrededor y en tu propia alma es por causa y consecuencia de la desobediencia a Dios. Mas si la persona decide obedecer a Dios de todo corazón, tu vida va a dar un giro para bendición de tu propia alma, de tu propia vida, como para bendición de la gente que te rodea, comenzando con tus seres queridos. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Todo radica y gira alrededor de tu obediencia a Dios.
de tomar una decisión hoy, de obedecerlo a Él. De servirlo, de hacer su voluntad, de decirle: Señor, te voy a obedecer de aquí en adelante. Así como se aquietó el mar cuando echaron a Jonás por la desobediencia de Jonás, así también se va a aquietar la tempestad en tu propia alma. Y va a venir una gran bonanza, una gran tranquilidad en tu corazón cuando tú decidas obedecer a Dios. Cuando tú decidas dar un giro en tu propia vida hacia la otra dirección, de desobediencia a obediencia a Dios. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Porque nuevamente, Señor, está el llamado claro de tu Espíritu Santo a obedecerte, a servirte, Señor. Padre, que se te sirva de parte de cada uno de los presentes. Que se tome la decisión, Señor, de comenzar a servirte, a obedecerte, a considerarte como lo más importante en sus vidas. Señor, que se tome en cuenta tus palabras, tus mandamientos, que se pongan por obra. Que se te obedezca, Señor. Por el hecho de que tú eres Dios, Dios Todopoderoso, Señor. Padre, que las tempestades que tú has levantado en los hogares, en las almas de cada uno de los presentes, sirvan, Señor, para bien, para que así como Jonás se acordó de ti, que también se acuerden de ti, Señor. Y que así como la oración de Jonás llegó hasta ti, hasta tu santo templo, que también la oración de cada uno, Señor, llegue hasta ti, hasta tu santo templo. Amén, Señor. Amén.